Chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Nuestro tema de hoy día se llama los verboides, ¿ya? ¿Qué son los verboides, chicos? Son las formas no personales de los verbos. Recuerden que los verbos tenían 5 accidentes gramaticales, ¿ya? Recuerden que voy a estar tomando oral, estoy con mi registro al lado. A ver, Erika, ¿me puedes hacer acordar cuáles son los 5 accidentes gramaticales del verbo? Valeria, enciende tu cámara para no retirarte de la sala. Erika, ¿me puedes hacer recordar cuáles son los 5 accidentes gramaticales del verbo, por favor? Número, persona, tiempo, aspecto. Y el modo, Erika, ¿te acuerdas que había el modo indicativo, potencial, imperativo, ¿verdad? El modo subjuntivo que expresaba deseo. Excelente, Erika, excelente. Erika dijo un accidente gramatical que es muy característico del verbo, es el accidente de persona. ¿Qué implica el accidente de persona, chicos? Implica que podemos conjugar el verbo con un pronombre personal. Por ejemplo, si yo les digo enciendan su cámara, ¿qué persona concuerda con este verbo encienda? Mira, está en modo imperativo. Chicos, enciendan la cámara, les estoy ordenando. Está en modo imperativo. ¿En qué persona está este verbo? Lucero, ¿en qué persona está enciendan su cámara? ¿Qué persona concuerda con el verbo imperativo enciendan la cámara? Segunda persona. Muy bien. ¿Cuál sería el pronombre específicamente? Pero cuando hablamos de persona, hablamos de pronombres. ¿Cuál sería el pronombre que concuerda con enciendan su cámara? ¿Ustedes? Muy bien, segunda persona de plural. Esa es la diferencia entre un verbo y un verboide, chicos. Mientras los verbos tienen el accidente de persona que hace concordar gramaticalmente al verbo con el pronombre, los verboides no tienen ese accidente de persona, no lo tienen. Por ejemplo, les voy a mencionar un verboide infinitivo, como los que están acá. Cantar. A ver, Carlos Pomaye. Carlos, en el verboide cantar, que está aquí, mire, es un verboide de tipo infinitivo y dice cantar. ¿Qué persona concuerda con el verboide cantar? A ver, Carlos, dime. ¿Qué verboide concuerda, coincide gramaticalmente con el verboide cantar? A ver, dime qué pronombre. Johnny, ¿le puedes ayudar a tu hermano? Cantar. ¿Qué pronombre concuerda, coincide con el verboide cantar? Verboide de tipo infinitivo. Aquí está. Cantar. Vamos a ver quién está atento. ¿Quién más está atento? A ver, Fabricio, ¿me podrías decir qué pronombre personal o qué accidente de persona concuerda con el verboide infinitivo cantar? ¿Qué me dice? A ver. ¿Qué me dice? Danielita, ¿me puedes decir qué pronombre concuerda con el verboide cantar? A ver. Chicos, no hay ningún pronombre que coincide con el verboide cantar. Yo no puedo decir yo cantar, tú cantar, nosotros cantar, ustedes cantar. Precisamente esa es la diferencia entre un verbo y un verboide. Mientras los verbos tienen el accidente de persona, los verboides no lo tienen. Ninguno de estos verboides tiene accidente de persona, es decir, no puede concordar con ningún verbo. Miren, aquí tenemos los verboides de otra clase. Los participios, miren, aquí tenemos un verboide participio, miren acá. Por ejemplo, amado. Yo no puedo decir yo amado, tú amado, él amado, nosotros amado, yo comido, tú comido, mira acá. O los gerundios, acá tenemos otra clase de verboides que se llama los gerundios. Yo no puedo decir yo bebiendo, tú bebiendo, nosotros bebiendo, ustedes estudiando, ustedes cantando, no. Entonces, esa es la diferencia. Los verboides son las formas no personales de los verbos. Al decir no personales de los verbos, son aquellas palabras que aparentemente son verbos, pero no lo son porque carecen del accidente de persona. Es un accidente muy característico tanto del pronombre como del verbo, es decir, solamente de esas dos categorías gramaticales. Esa es la diferencia. ¿Ya que dice acá? Son las formas no personales porque no tienen accidente de persona. ¿Quién? Del verbo. Es decir, es una categoría gramatical que carece precisamente de ese accidente de persona. ¿Cuántos son las clases de verboides? Son 3. Los infinitivos, ya los infinitivos, tenemos las otras clases de verboides que son los participios, que están aquí,
Y por último tenemos la última clase de verboide, que son los gerundios. Ya son 3 clases entonces de verboides. Infinitivos, participios y gerundios, ¿ya? Vamos a ver qué funciones cumplen. Entonces, si no son verbos, si no expresan acción, ¿para qué sirven? Vamos a ver ahora. Mire, los infinitivos son todas aquellas formas no personales que terminan en ar, en er y en ir. Mira, acá tenemos verboides terminados en ar. Amar, contar, estudiar, chatear y muchos más. Ustedes pueden decir hackear, besar, amar, pueden poner limpiar, pueden poner borrar, pueden poner cantar, etc. ¿Ya? Y los que terminen en er, temer, comer, correr, soler, beber, fenecer, todos los que ustedes quieran que terminen en er. Los que terminen en ir, convivir, reír, existir. Un ratito, chicos, ya voy a hacer ingresar a tus compañeritos. Un ratito. Ya. Por favor, los que han ingresado, me encienden su cámara para no ponerlos en sala de espera. Ya todos los que han ingresado, por favor. A ver, los infinitivos pueden clasificarse de 2 maneras, chicos. Tenemos el infinitivo simple y el compuesto. Miren, el infinitivo simple es cuando está solo el verboide. Que termina en ar, er, ir. El compuesto es cuando le agregamos, en este caso, el verbo auxiliar haber comido, haber estudiado, haber pedido. ¿Se dan cuenta acá? Haber pedido. Le agregamos este haber. Si le agregamos este haber, ya le llamamos un infinitivo compuesto. ¿Ya? Compuesto. ¿Qué funciones cumplen estos verboides infinitivos? Pueden ser un nombre o un sustantivo. Por ejemplo, este verboide termina en ar. Yo creo la oración, el rezar ayuda al cuerpo. ¿Qué cosa ayuda al cuerpo? El rezar. Entonces rezar se convierte en mi núcleo de sujeto. El caminar ayuda a la circulación. ¿Dónde está el verboide acá? En caminar. Mira, termina en ar. ¿Qué cosa ayuda a la circulación? El caminar. ¿Qué se dice del caminar? Ayuda a la circulación. Entonces, si te das cuenta, aquí ambos están cumpliendo función de ¿qué? De núcleo del sujeto. Por eso dice nombre o sustantivo, que son las que cumplen función de núcleo del sujeto. Ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo. Ellos querían ir a la fiesta. Ricardo desea viajar en avión. Aquí están cumpliendo otra función. ¿Qué función cumplen acá? Acá ya cumplen función de ser verbos, chicos. ¿Qué mis? No que no eran verbos porque carecían de persona, claro. Estas palabras, estos verboides infinitivos carecen de accidente de persona. Pero si yo le agrego un verbo auxiliar, como aquí, mira, el verbo infinitivo es ir. Pero ya no digo ellas ir a la fiesta, sino digo ellas querían ir. Al agregarle este verbo auxiliar querían, estoy convirtiendo entonces esto en una frase verbal, que ahora ya tiene conjugación verbal, ya tiene accidente de persona. Digo, ellas querían ir a la fiesta, ya tiene concordancia gramatical entre este pronombre y este verbo. Entonces el verbo aquí es todo esto. Igual acá, Ricardo deseaba viajar. Si yo elimino este verbo conjugado que es deseaba y solo digo Ricardo viajar a Japón, no tendría sentido. Pero si digo Ricardo desea viajar, por así. Entonces todo esto ya le denomino frase verbal. ¿Y, chicos? Entonces en conclusión, los infinitivos son aquellos verboides que terminan en ar, er, ir y que cumplen 2 funciones. El ser núcleo del sujeto, como en estos casos, o el convertirse en verbos propiamente dichos. Pero ¿cuándo se convierten en verbos? Cuando los acompaña un verbo conjugado, cualquier verbo conjugado. Entonces ya se convierte en una frase verbal, lo que hace que ya tenga accidente de persona. Pero ojo, la unión de toda esa frase verbal, no solo el verboide. Vamos a ver, chicos, están ingresando nuevamente más compañeros un ratito. A ver, los que han ingresado, por favor, enciendan su cámara. Todos los que han ingresado tienen que encender su cámara para no ponerlos en sala de espera. Los que no tengan su cámara encendida, porque voy a preguntar a cualquiera, y por favor enfoquen sus rostros, porque de muchos de ustedes veo solo su pared y su techo. No le voy a preguntar a la pared o al techo. Franklin, enciende tu cámara. Joseph, enciende tu cámara. Joseph, por segunda vez te lo estoy pidiendo, te voy a tener que ya eliminar. Josué, enciende tu cámara. Ya estamos en una nueva unidad, Josué. Conversé con tu papá que tienes que tener la cámara encendida. Ya no hay motivos ni pretextos. Solo me acaba de mencionar Danielita que tiene un problema de la cámara, nada más. Pero ella siempre enciende su cámara. Bueno, voy a tener que ponerlos en sala de espera entonces. Franklin, igual, lo siento mucho. La cámara se tiene que encender siempre. Si yo les pregunto cómo sé que están ahí o están por ahí haciendo otra cosa que no sé es atender la clase. Muy bien, continuamos. El participio, chicos, es otra clase de verboide. Ellos terminan en los siguientes sufijos. Miren, terminan en ado, ido, yo, toso, toso, cho. Estas son las terminaciones en las cuales van a culminar estos verboides participios. Estas son las marquitas para que ustedes se dan cuenta cuando un verboide es participio. Por ejemplo, verbos terminados en ar, pero que le corresponden el lado. O sea, puedes agregarle el lado.
Por ejemplo, amado, cantado, ¿no? Normalmente decíamos en infinitivo amar, pero en participio sería amado. En infinitivo decimos cantar, pero en participio sería cantado, porque le vas a agregar el lado oído. En infinitivo era estudiar, pero en participio era estudiado. Igualmente en mira, ¿te acuerdas en infinitivo cómo era temido en infinitivo? ¿Quién se acuerda cómo era temido en infinitivo? A ver, Gabriel, ¿cómo era temido en infinitivo? ¿Cómo era el verboide infinitivo de temido? De comido Temer, y de temer. Muy bien, ¿de comido? Comer. Comer. ¿Y de corrido? Correr. Correr. Muy bien. Entonces, ahora en participio se convierte en temido, comido y corrido. A ver, Valeria, ¿cómo era el infinitivo de convivido, vivido y corregido? A ver, Valeria, no te veo. ¿Cómo era el infinitivo de convivido, vivido y corregido? Convivir, Convivir, muy bien, Valeria. ¿Vivido? vivir, Muy bien. ¿Y corregido? corregir. Muy bien, Valeria. Entonces ahora lo he convertido en participio porque le estoy agregando el ido. Ya no digo ir, sino digo ido. Ah, muy bien. Vamos a ver qué función cumplen los verboides participios. Dice acá, tenemos el participio regular, que termina en ado, ido, y los irregulares que terminan en cho, to, so, como dicho, roto, impreso. ¿Ya? Repito, los participios se llaman regulares si terminan en ado, ido, y si terminan en cho, to, so, se llaman participios irregulares. ¿Qué funciones cumplen estos participios? ¿Se acuerdan qué funciones cumplían los infinitivos? Eran sustantivos o núcleo de sujeto y también podían ser verbos si le agregábamos un verbo conjugado. En el caso de los participios va a pasar muy parecido, pero estos ya no van a cumplir función de sustantivo, sino adjetivo. Adjetivo. Se casó con un vestido prestado. ¿Quién me dice dónde está el verboide participio en esta oración? prestado, Muy bien, prestado. En definitivo, ¿cómo sería prestado? Este participio regular. prestar, Muy bien. Entonces acá se dan cuenta que está cumpliendo función de ser un adjetivo calificativo que está calificando al sustantivo vestido. Igual acá. Profesor, es lo primero que hice. Encontró el boleto roto. ¿Dónde está el verbo de participio? Aquí. Roto. Está calificando a boleto. ¿Ya? ¿Este es un participio regular o irregular, chicos? Roto. ¿Será un participio regular o irregular? irregular, Irregular. El participio funciona como verbo. Acá dice, ¿no? Otra función. Primero funcionaba como adjetivo y luego acá funciona como verbo. ¿Ya? Por ejemplo, acá ha regalado su fortuna, ha ingresado a la universidad. Aquí vemos, acá. ¿Dónde está el participio? Regalado. ¿Dónde está el participio acá? Ingresado. Y le hemos agregado un verbo auxiliar que es E. Aquí también le hemos agregado un verbo auxiliar que es A. Entonces ahora cumple función de verbo. Si yo decía solamente regalado su fortuna, el ingresado a la universidad, el regalado no tendría sentido. Si le coloco este verbo auxiliar a, ahora ya tiene función de verbo. ¿Por qué? Porque le hemos agregado un verbo auxiliar. ¿Sí, chicos? Este verbo auxiliar le hemos agregado, ahora ya tiene función de verbo. Ha ingresado y ha regalado. ¿Ya? Ahora ya tienen función de verbo. Entonces repetimos, los participios cumplen dos funciones, el ser adjetivos calificativos que modifican o califican a un sustantivo o el ser verbos propiamente dichos, siempre que le agreguemos, en este caso, un verbo auxiliar derivado de haber, en este caso, a y er. El gerundio. Los gerundios son la tercera clase de verboides y terminan en estos sufijos. Ando y yendo. Bebiendo, cantando. Mira, acá terminan yendo, acá terminan ando, acá terminan ando. Los gerundios también pueden ser de dos formas. Pueden ser el gerundio simple y el gerundio compuesto cuando está agregado con el verbo auxiliar habiendo escrito, habiendo vivido, etc. ¿Qué funciones cumplen? Cumplen función de ser un adverbio. Generalmente son adverbios de modo, expresan circunstancias de modo, ya que poseen rasgos comunes, dice, ¿no? Por ejemplo, tu amiga entró saltando. ¿Cómo entró tu amiga? Así, saltando. Cumple función de ser un adverbio o un circunstancial de modo. Carla baila. ¿Cómo baila? Baila cantando. Otro circunstancial de modo. Y a la vez pueden también formar una frase verbal, así como el participio, así como el infinitivo, pero siempre, en este caso, que estén acompañados de otro verbo. Esperándote me quedé toda la noche. Estudiando lo pude entender. Lo pudo entender. Estudiando cumple función de ser una frase verbal y acá esperándote. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos la clase de los gerundios que también pueden cumplir función de verbo siempre que en este caso puedan ser conjugados con un pronombre personal. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a practicar ahora con las preguntas. Comenzamos. Voy a preguntar a cualquiera. A ver,
Indica la oración que contenga un participio con función adjetiva. A ver, recuerden que los participios terminan en ado, en ido, en cho, to y so. ¿En qué caso, en qué oración tenemos ese participio, pero que califique a un sustantivo? Es decir, que cumpla función de adjetivo. A ver, ¿qué me dicen cuál? La letra E. ¿Dónde? Muy bien. La E. ¿Dónde está el verboide participio? Soleado. Muy bien, soleado. ¿A quién califica soleado? Bien. A día, muy bien. Aquí tenemos el caso del participio adoído que está calificando al sustantivo. ¿Qué función cumple soleado? Adjetivo. ¿Y es un participio regular o irregular? Regular. Regular, muy bien. ¿Quién me contestó? Padilla. ¿Perdón? Padilla. Padilla, ya. Vamos a poner Padilla oral. Muy bien, pregunta número 2. ¿En qué oración el participio funciona como adjetivo? A ver, la misma pregunta. ¿Dónde está el participio con función adjetiva? A ver, ubíquenlo. La D. ¿Alternativa? La D. No, porque en la D aparece como si fuese un verbo. Mira, está acompañado del verbo auxiliar hemos. Hemos ganado, es una frase verbal. Acá está el participio, ¿cierto? Ado, pero está acompañado de un verbo auxiliar. Entonces, esto cumple función de un verbo. Nosotros hemos ganado el concurso. Tenemos que buscar una clave donde esté como adjetivo. Donde este participio ado, ido, cumple función de adjetivo. ¿Dónde está? No sé. ¿Cuál sería? A ver, ¿cuál sería el verboide participio? La B. No, está bien la C, pero ¿dónde está el verboide participio? Está bien. Está bien la C. Querido. Querido, muy bien. Obviamente aquí está el sustantivo de forma tácita. Dice, siempre fue muy querido. ¿Quién fue muy querido? Se supone que él, ¿no? Él, el señor, el joven, el hijo, ¿no? Es como si yo dijera, siempre fue muy querido, siempre José fue muy querido por nosotros. Entonces, querido califica a José. Solo que aquí está tácito, ese sujeto que nosotros queremos, o quien es querido, está de forma tácita. No está escrita la oración, pero se sobreentiende. Entonces, querido está calificando un sustantivo. Es aquí donde cumple función de adjetivo. Muy bien, la C. Relaciona correctamente. A ver, conquistando. ¿Qué tipo de verboides conquistando? Infinitivo, gerundio, participio. Gerundio. Gerundio. Rogar termina en ar. Infinitivo. Infinitivo. Y muerto termina en to. Yo, to, so son los participios. ¿Cuál sería la clave entonces? La D. La D. Muy bien, la de 4. ¿En qué oración el participio funciona como adjetivo? Otra vez, la misma pregunta. Nos han repetido, ¿no? Nos han repetido. A ver, fácil. ¿Dónde está? La C. La C. ¿No? La C. Que califica un sustantivo tácito. Oración con verbo regular. Oración con verbo regular. Un verbo regular es un verbo cuya raíz no cambia, chicos. Cuando nosotros conjugamos la raíz de un verbo regular, esta no varía. Por ejemplo, cuento. ¿Cuál es la raíz de cuento? ¿Cómo me doy cuenta que algo tiene raíz? Porque yo lo tengo que pasar a su infinitivo. Cuento lo paso al infinitivo. Por ejemplo, ¿cuál sería el infinitivo de cuento? Contar. Si yo paso el verbo su infinitivo para poder darme cuenta cuál es la raíz, le voy a quitar la terminación. Lo que me queda después de quitarle el sufijo es la raíz. Si mi raíz es cont y yo voy a conjugar y digo yo cuento, ya varió, porque al decir cuento, ya la raíz va a ser cuent y no cont. Entonces se llama irregular cuando la raíz cambia respecto del verbo modelo. Pero acá me preguntan cuál es el verbo regular, no irregular. Tenía, igual tenía, ¿no? La raíz, ¿cómo sé cuál es la raíz de tenía? Lo paso al infinitivo, tener. Entonces mi raíz va a ser ten. Pero cuando yo digo ten, ¿cambia o no cambia la raíz? Yo tengo, tú tienes, ya cambió. ¿Ya ves? Cambió. Es irregular. A ver, consciente. Igual, ¿cuál es el infinitivo para saber cuál es la raíz? Sentir. Entonces, si mi raíz es sent y yo voy a conjugar, digo, yo siento, cambió. A ver, acá dice, se cortó el cabello, ya cortó. Es el verbo, en este caso, verbo modelo, ¿cuál sería? Contar, sería contar. ¿Cuál es la raíz entonces? Cont. Perdón, cortar sería, ¿no? Cortar. Estamos hablando del verbo cortar. Ya, entonces mi raíz sería corto. Vamos a ver si cambia. Yo corto, tú cortas, él corta, nosotros cortamos, ustedes cortan, ellos cortan. Muy bien. Este es el verbo regular. ¿Por qué? Porque yo conjugué
Mi verbo con todos los pronombres personales y la raíz se mantuvo estática, fija, no cambió para nada. Entonces, cuando un verbo respecto de su verbo modelo, son los que terminan en infinitivos, no cambia su raíz, se llama verbo regular. Entonces, la clave sería la E. ¿Por qué? Porque aquí el verbo regular es corto. Muy bien, 6. ¿En qué oración el infinitivo funciona como sustantivo? A ver, chicos, ¿dónde el infinitivo cumple función de sujeto? De ser el núcleo de sujeto, ¿dónde? Ser un sustantivo. No un verbo, sino un sujeto. ¿Dónde está? La C. ¿Dónde está? La C. Nadie le gustaba su cantar. Dice, ¿cuál sería el sujeto? A ver, ¿cuál es el infinitivo que cumple función de sujeto? Cantar. Muy bien. ¿Qué cosa no le gusta a nadie? Su cantar. ¿Qué se dice de su cantar? No le gusta a nadie. El sujeto es su cantar. El cantar o su cantar. Muy bien. Esta es la clave. La C. 7. ¿Cuál es la oración que presenta participio irregular? Recuerden que los participios regulares terminan en ado e ido. Y los irregulares terminan en cho, to y so. Cho, to y so. ¿Dónde está eso? ¿Verdad? Y recuerden que casi siempre están dentro de verbos compuestos o son adjetivos. ¿Dónde está? La D. La D, Miss. ¿Dónde estaría? A ver. ¿Dónde está? Dígame cuál es la palabra que es el participio. Abandonados. ¿Cuál? ¿Autos? Abandonados. Pero acá dice irregular, ¿no? Regular son ado, ido. Irregular son cho, to, so. Tenemos que buscar algo que termine en cho, en to o en so. O sus femeninos, también podría ser. ¿Cuál es el participio de morir? En infinitivo se dice morir. ¿Cuál sería el participio de morir? Muerto. Su femenino. Muerta. Muerta. ¿Dónde está la clave entonces? La C. La C, la C. Muy bien. Muy bien, la C. Porque es un irregular. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la oración que presenta un infinitivo? A ver, ya sea como forma de verbo o con función de sujeto. ¿Dónde está el infinitivo? La C. Terminan La B, la B. La C. La C. en la B no hay nada como la C. ¿Qué función cumple? A ver, ¿dónde está el infinitivo en la C? Convencer. Conver- Muy bien. ¿Convencer o sabe convencer? El verbo es sabe convencer. Me sabe convencer siempre. Este es el verbo. Cumple función de verbo porque está agregado a un verbo conjugado. Sabe. Entonces la clave es esta. Ya, pero con función de verbo. Muy bien. Las formas verbales no personales, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son las tres La clases C. que hemos estudiado hoy día? ¿Cuáles La son? C. Participio, infinitivo y gerundio. Muy bien, María, muy bien. 10. Marca la clave, presenta una relación correcta. A ver, estos tipos de verboides, ¿qué función cumplen? ¿El gerundio cumple función de adjetivo? ¿El gerundio cumple función de verbo? ¿De adverbio? ¿El infinitivo de adjetivo? ¿Cuál es la función? La D. La D. La D. ¿Cuál es? La letra D. La letra D. La D, muy bien. El gerundio cumple función de ser adverbio de modo. Muy bien. Siguiente. Es el verboide que desempeña la función del adverbio. Es el verboide que desempeña la función del adverbio. ¿Dónde está? A ver, ese verboide cumple función del adverbio de modo. B. Gerundio. La B. Gerundio. Muy bien, gerundio. Marca la clave en la que hay verbo irregular. Recuerda que los verbos irregulares son aquellos cuya raíz cambia o varía. La E. La ¿Cuál B. sería? La letra E. La B. No, la B sería un verbo regular, porque la raíz La, nunca cambia. Yo la amo, tú E. amas, él ama. ¿Cuál la E? Ujú. Muy bien. ¿Por qué? Porque este vino deriva del verboide ir. Y al decir yo voy ya cambió toda la raíz. Muy bien. Vino deriva de ir. Se han dado cuenta muy rápido. Muy bien, chicos. Formas no personales de los verbos. ¿Cómo se llaman?
Verboides. Verboides, muy bien. Continuamos, a ver. 14. ¿Cuáles son las formas no personales del verbo? La E. ¿Cuáles son las formas no personales de los verbos? La E. A ver, chicos, un ratito que hay 9 más en sala de espera. Voy a mirar. A ver, dígame cuáles son las formas no personales de los verbos. Definitivo. Gerundio, participio, definitivo. No sé, no hay ninguno. No hay ningún, Gatzel. Sí. Los que han ingresado, por favor, todos enciendan su cámara. Los que han ingresado, enciendan su cámara, los voy a tener que volver a retirar. Esto respecto a la clase y a sus compañeros. Miren, cómo tengo que interrumpir a sus compañeros porque no están encendiendo la cámara. Eddie, tu cámara. Joseph, tu cámara. Joseph Roselo y Joseph Trujillo, su cámara. Joel, tu cámara. Josué, tu cámara. Ven, se dan cuenta. Los hago ingresar y nuevamente lo mismo. Por eso que la próxima vez, chicos, si no encienden su cámara desde el inicio, no los voy a admitir. Es la tercera vez y es una falta de respeto a la clase, a mi persona y a tus compañeros, porque estamos interrumpiendo la clase porque están ingresando sin cámara. Vuelven a admitir y es lo mismo. En todo caso, necesitan ingresar nuevamente. No van a encender la cámara. Joseph Roselo, tú eres alumno nuevo, te doy la bienvenida, pero te comento que tienes que encender tu cámara, ¿ya? Para poder ingresar a clase. Angeli, tu cámara. Pasó tu cámara, Angeli. Toban tu cámara. Medalip, tu cámara. Bueno, los he hecho ingresar y los he tenido que volver a retirar porque no encienden su cámara. Ya. Continuamos. Nos quedamos en la pregunta número 14. ¿Cuáles son las formas no personales de los verbos? O sea, las 3 clases de verboides, ¿cuáles son? La E. La E. Muy bien. No es un gerundio. ¿Cuál de las siguientes opciones? Cantado. Gerundio. Cantado. ¿Por qué? Porque es un verbo de qué clase. Participio. Participio. Muy bien. 16. El participio funciona como verbo y como Adjetivo. Muy Adjetivo. bien, adjetivo calificativo. No es un participio regular, no es, dice. Comprimido. Recuerda que los regulares terminan en ad-oído, los irregulares en chotoso. Impreso. Comprimido. Impreso, muy bien, porque termina en so. Los que terminan en ad-oído son regulares, como ido, como comprimido, como mirado, como imprimido. ¿Ya? Los que terminan en chotoso, ellos no lo son. En este caso, impreso. 18. El verboide termina en los sufijos ar, er, ir. ¿Cómo se llama el verboide? Que termina Infinitivo. en infinitivo. Definitivo. Participio del verbo leer. ¿Cuál es el participio del verbo leer? Leído. Muy bien. Continuamos. Morfológicamente, los verboides, ¿cómo podemos definir morfológicamente los verboides en cuanto a su estructura? ¿Carecen de qué? Precisamente por eso se diferencian de los verbos, porque carecen de accidentes gramaticales. Muy bien. Carecen de accidentes gramaticales. A menos que estén agregados a un verbo conjugado y ya pueda concordar con un pronombre personal. Señala la alternativa que no presenta un infinitivo. ¿Cuál de esas alternativas no presenta un infinitivo? Mirarme. La. Actor. Mirarme. Mirar es un Mirarme. infinitivo, también mirar, solo que está agregado con un pronombre. Actor. Claro, actor es un sustantivo, no es un verboide, que además termina en or, ¿no? Y or no es un sufijo de los infinitivos. 22. Los verboides que presentan las terminaciones ad oído, ¿cuáles son? Participio. Participios, muy bien. Participios. Los infinitivos funcionan como, Verbo sustantivo.
Muy bien, verbo y sustantivo. En la oración, observé a la niña cogiendo dinero del bolso del roto de la profesora. ¿Cuántos verboides tenemos en esa oración? Tenemos dos. ¿Cuáles son, chicos, los dos? Hay dos. A ver, díganme cuáles son y de qué clase son. Tenemos dos verboides. Cogiendo. Cogiendo y roto. Muy bien. Cogiendo termina en yendo. ¿Es un verboide de qué tipo? Gerundio. Gerundio. ¿Y el otro dónde está? Gerundio. Roto. 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 Está Participio. cumpliendo función de Irregular. Irregular. bolso roto. Es un participio irregular. Muy bien. Está cumpliendo función de adjetivo que califica a bolso. Entonces tenemos aquí dos verboides. Muy bien. Un gerundio y un participio. Señala la alternativa que presenta el participio correcto de morir. ¿Cuál es el participio Muerto. correcto de morir? Muerto. Muerto. No se dice Muerto. como el chavo dice morido, ¿verdad? Se dice muerto, ha muerto la persona, ¿no? Ha muerto. Incluso agregándole un verboide auxiliar, o puedo decir perro muerto, hombre muerto, ¿no? Es al delincuente muerto, ¿no? O sea, o lo acompaño con un sustantivo, lo acompaño y califico un sustantivo, o le agrego un verbo auxiliar. Muerto, muerto, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver acá, el ejercicio nos pide subrayar los verboides e indicar, dicen las siguientes oraciones, si son infinitivos, gerundios o participios. A ver, vamos a ver, comenzamos con el primero, en este caso, verboide. No sabía gobernar, pero he aprendido a hacerlo en este constante y vivo contacto con el pueblo. Constante y vivo contacto con el pueblo. ¿Ya? Muy bien, a ver, comenzamos. ¿Cuál es el primer verboide? Gobernar. Gobernar. Segundo verboide. Aprendido. Aprendido. Bien. Tercer verboide. Hacerlo. Muy bien. Recuerden que los verboides pueden estar acompañados de algún pronombre, no hay problema. ¿Otro? No hay más, ¿verdad? ¿Gobernar de qué clase es? Infinitivo. Infinitivo. Participio. Participio. ¿Hacerlo? Infinitivo. Infinitivo. Participio. Infinitivo. Hacerlo. Solo que está agregado con un pronombre. Ahora, en la oración 2, ¿dónde están los verboides? Saber. Saber, muy bien. Terminan en ar, ir, ad, oído, chotoso. Perder. Llevar. Dar, muy bien. ¿Qué más? Perder. Perder. Ver, muy bien. ¿Qué más? Nada más, ¿verdad? ¿Qué función cumplen? ¿O qué tipo son? A ver, los tres son de la misma clase. ¿De qué clase son los tres? Infinitivo. Infinitivo. Los tres son infinitivos. Ya, siguiente. Oración número 3. Dos jovencitos se habían convertido en hombres maduros y al pasar frente a un árbol contemplaron complacidos sus frutos y los arrancaron y compartieron, pero no lo conocieron. Pero ¿cuál sería? ¿Cuáles serían los verboides? Convertido. Convertido. ¿Qué más? Convertido. ¿Qué más? Contemplaron. Pasar. Ir, pasar. ¿Qué más? Contemplaron. 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 ¿Dónde está el verboide? Pero contemplaron es un verbo que aparentemente es un verboide, pero en realidad contemplaron es un verbo, ellos contemplaron, no termina en ar, claro, pero el verbo en sí es contemplar, contemplaron, dice acá. Si fuera contemplar, sí, pero aquí el verbo completo es contemplaron, chicos. Ellos contemplaron, en este caso no es verboide porque tiene la terminación contemplaron. Entonces aquí ya no sería ar, sino on, ¿ya? ¿Otro? ¿Qué más? Complacidos. Muy bien, termina en ido, complacidos, ¿qué más? Arrancaron. Arrancaron. Lo mismo que contemplaron, ellos arrancaron, en este caso es un verbo conjugado. ¿Otro? Si fuera compartir, sí, pero acá dice compartieron. Entonces ya está Compartieron conjugado, es lo ellos mismo que compartieron, contemplaron. claro, lo mismo que contemplaron, ¿no? Conocieron igual. O sea, si te das cuenta, ellos arrancaron, ellos compartieron, ellos contemplaron, ellos conocieron, ya está conjugado. Si ya está conjugado es un verbo. Aquí tenemos entonces un participio en convertido, un infinitivo en pasar, y un complacido también como participio. A ver, oración 4. Para llevar a cabo grandes empresas hay que vivir como si nunca se fueran a morir. Llevar. Llevar, muy bien. ¿Otro? Vivir. Vivir. Muy bien. Morir. ¿Más? Morir. Morir. ¿Los tres son de qué clase? ¿Estos tres verboides son de qué tipo?
Infinitivo. Infinitivo. Terminan en ar, no, ir y ar, ¿no? Todo reino en sí dividido será desolado y toda ciudad o cosa en sí dividida no subsistirá. A ver, ¿dónde están los verboides? Dividido. Dividido. Dividido, dividida. Bien, dividido, Dividida. Desolado. desolado, ¿qué más? Dividido. Dividida. Dividida, muy bien. ¿De qué clase son los tres? ¿A qué clase pertenecen los tres verboides? Participio. Participio. Participio los tres, ido, ado, ida. Muy bien. Antes de pedir dinero prestado a un amigo, piensa bien qué necesitas más, el dinero o el amigo. Pedir. Pedir. ¿Qué más? Prestado. Prestado. Muy bien, ¿qué más? Nada más, ¿verdad? Muy bien. ¿Pedir qué tipo de verboide es? Infinitivo. Infinitivo. Prestado. Participio. Participio. Muy bien, Participio. participio. El que pide con timidez invita a negar. El que pide con timidez invita a negar. Negar. Negar, ¿qué más? Nada más, muy bien. ¿De qué tipo es? Infinitivo. Infinitivo. Infinitivo, muy bien. No he tenido tiempo para jugar con mis hijos. ¿Verboides cuáles son? Tenido. Tenido y. Jugar. Tenido. Jugar. ¿De qué clase es tenido? Participio. Participio. Jugar. Infinitivo. 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 Sufrir y llorar significa vivir. El que no ha sufrido no ha vivido. Sufrir y llorar. Sufrir y llorar. Llorar. Sufrir y llorar. ¿Qué más? Sufrido. Vivido. Vivir. ¿Qué más? Sufrido. Sufrido Sufrido. y Vivido. vivido. Muy bien. ¿De qué tipo son? Infinitivo. Infinitivo. Todos, Sí, ¿no? Participio. Vivido. Participio. Los últimos dos participios. Participio. Qué bonito poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo sucederá. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Chicos, para que puedan darle cartas a las chicas, está muy bonito. A ver, ¿dónde están los verboides? Inspiren, a ver, ¿dónde están los verboides? Nublarse. 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 Que viene de nublar. ¿Qué más? Secarse. 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 Ah, Romperse. Romperse. Bien, romperse. ¿Qué más? cubrirme. Cubrirme, muy bien. ¿Qué más? Todos están con pronombres, ¿no? Compañeros de pronombres. ¿Qué más? Apagarse. Apagarse. Muy bien. ¿Todos son de qué Apagarse. clase? ¿Todos son de qué clase? Infinitivo. Infinitivos. Infinitivos. Muy bien. En la evaluación tienes para marcar también la respuesta. Te he puesto 7 y en la extensión vas a pegar una canción. Obviamente tienes que buscar una canción que tenga verboide. No me vas a poner una canción cualquiera que no haya ni un verboide. Vas así como hemos hecho acá, pero lo haces con canciones. Tú rayas y colocas abajo, ¿ya? P de participio, mira, acá abajito, ¿ya? A mí no me alcanza por la separata, pero tú lo vas a dejar un renglón en tu canción o dejas espacio y colocas al costadito P de participio, G de gerundio o I de infinitivo. I de infinitivo, P de participio y G de gerundio debajo de cada uno de los verboides que encuentras en tu canción. Es parte de la tarea. Una canción completa o pedazos de canciones que alcancen toda la cara de tu cuaderno. Acá dice, indicas la clasificación, no es que yo lo subrayo y ya. Tengo que indicar si es participio, gerundio o infinitivo. Escribe 10 oraciones con perífrasis verbal. Chicos, ¿qué es perífrasis verbal? Es el verbo. El verbo. Por ejemplo, he comido demasiado. He comido demasiado. Puedes escribir la frase verbal con el infinitivo, con el participio o con el gerundio. Puedo poner estoy, puedo poner acá estoy atendiendo la clase. Puedo colocar he de comerme ese pan. ¿Te das cuenta? Mira, acá le he agregado verbo auxiliar y un participio al infinitivo, comerme. Aquí le he agregado solo un verbo auxiliar que es estoy. Y aquí le he agregado un verbo auxiliar que es he. ¿Ya? Entonces, a cualquiera de los verboides, sean participios, sean gerundios, sean infinitivos, yo le debo agregar una palabra más para que pueda lograr la conjugación verbal y convertirse en una frase verbal. 10 oraciones cualquiera. Y por último, escribe 10 oraciones con verboides participios con función de adjetivo y verbos. Si yo deseo, 5 de adjetivo, 5 de verbos, si deseo solo de verbo y si deseo solo de adjetivo. Por ejemplo, de celar deriva celoso. El hombre celoso siempre desconfía.
Entonces, aquí, ¿cuál es el verboide participio con función de adjetivo? Celoso, que deriva de celar. ¿Qué más puedo decir? A ver, de violentar. El hombre violento tiene pena de cárcel, ¿no? ¿Qué más puedo decir? A ver, otro, ¿qué me dice otro ejemplo? A ver, por ejemplo, delicioso. La fruta deliciosa, la manzana deliciosa es nutritiva. Entonces aquí vemos cómo está el participio oso, o puede ser osa, que está calificando el adjetivo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Este es el otro tema. A ver, nos queda todavía 10 minutos. En 10 minutos, los que me den ejemplos de canciones con verboides tienen su 20 horas. A ver, empezamos, Lucero. Canción con verboides, cualquier tipo, infinitivo, participio, gerundio, para poner tu 20 horas. A ver, Jorge, Valeria, canciones con cualquier infinitivo. ¿Ya? Puede ser el participio, el gerundio o el infinitivo. Pero en canciones conocidas. ¿Ya? Apliquemos, a ver. Es la tarea número 1. Yo empiezo. Dice la canción de la India con Mar Anthony. Y vivir lo nuestro y amarnos hasta quedar sin aliento. ¿Se acuerdan? Y vivir lo nuestro. Y vivir. Hay otra de José José que dice, el amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. ¿Se acuerdan? Amar es sufrir, ¿no? El amar y querer. Así se llama el título de la canción del príncipe que se llama José José. Muy bien, ya dije 2 ejemplos. Ustedes, a ver. A ver, Anjali, Erika. Quizás te puedas preguntar. A ver, Erika, En la canción Tan Enamorado dice, quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca. Pero preguntar sería un segundo. Erika, no logro escucharte muy bien. Es un poquito grueso. Ok. En la canción Tan Enamorados dice, quizás te puedas preguntar. Excelente, excelente, Erika. Pero cántala, pues. Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche. Y incluso en el mismo coro. Tan enamorados, que así, al decir enamorados también hay un participio, Erika, ¿no? Y también quizás te puedas preguntar, hay un infinitivo. Excelente, Erika, ya tiene 40 porque ya tiene otro 20. Ya. A ver, ¿quién más? A ver, Lucero, María, Xiomara. A ver, Xiomara, tu ejemplo, por favor. Te toca, Xiomara. Con Nando yendo también, ¿ah? Nando. Por ejemplo, esa canción que está de moda en fiestas patrias. Argumentando que tienes mala suerte. No me acuerdo bien la canción. Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Así empieza, ¿no? Argumentando, ando. Ahí está el gerundio. Otro, a ver. Puede ser canciones de cualquier clase, pero que tengan los verboides para que puedan aplicar ahí. Incluso ahí se dan cuenta de las funciones también. A ver, María, Xiomara, otro ejemplo. Yo sabes de red. Como aguja en un pajar, que busqué sin cesar. Pajar es infinitivo. Y sin cesar también infinitivo. Pero Xiomara, pajar es un sustantivo. Pajar es un sustantivo. Tiene que derivar de un verbo. Pajar es un sustantivo. Entonces no podría ser cesar también es. Otro, a ver, que derive de un verbo. A ver, María, tu ejemplo. Vas pensando otro ejemplo, Xiomara. A ver, María, tu ejemplo. ¿Ah? Escucho, María. Miss Lucero. Ah, Lucero, te escucho, Lucero, a ver. Miss, la canción Yo te esperaba, lo que dice yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba. Esperaba y buscaba. Ah, muy bien. No, pero buscaba no, porque también lo esperaba sí. Cántala, pues, Lucero. Para que los chicos contextualicen. Es una canción que toda mujer va a cantar. Para aprender mucho más rápido. Tiene 40 años, chicas. Muy bien. Yo te esperaba. ¿Qué más dice? Lucero, canta. Y a mi cuerpo crecer mientras... ¿No? Algo así, ¿no? Muy bien, qué bonita canción, Lucero. Sí, y a mi cuerpo crecer mientras pensaba el nombre que te di. Muy bien, Lucero. Pero cántala, pues. A ver otra canción, Lucero. Lucero tiene 20 en oral. Yo te esperaba, es una canción bonita y tiene el definitivo crecer. Muy bien. Pero ya le dije, chicas, de acá 40 años, por favor. A ver, ¿quién más? A ver. ¿Quién más? Nada que jiji. Primero su magíster y luego ya recién. ¿Quién más? A ver. A ver, chicos, Ronald, tu canción, Fabricio, tu canción, para que tengas su 20 en oral. Valeria, tu canción, María, Junior. Yo tengo una, pero no sé si será. A ver, Guadalupe, para poner tu 20 en oral. A ver, escucho, Guadalupe. Soy Valeria. ¿Cuál?
Miss, ¿puede ser la canción de Mar Anthony, Vivir mi vida? Cualquier canción de cualquier género. Salsa, Vivir mi vida de Mar Anthony. Vivir mi vida, a ver, cántalo, pues. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. Esas partes en las que dice Miss, reír, Daniela, bailar. Bravo, vivir. Guadalupe, muy bien, Guadalupe, tienes tu 20. Voy a reír, voy a cantar. Muy bien, Guadalupe, excelente ejemplo con los infinitivos, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, Jorge, tu canción. Miss, la de Júrame que no quiero nada. A ver, cántala, pues, a ver, y nos dices dónde está el verbo. Era, juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo. Ya no quiero lastimarme, chocar a veces el mismo paredón. Creo que era esa, y luego siguen las mismas canciones. O sea, son 2 párrafos, son iguales. Muy bien. Quiero lastimar, dijiste, ya no quiero lastimar. Ya estaba el infinitivo Sí. lastimar. Muy bien. A ver, otra. Otra que puede ser. Todos los reggaetones que a ustedes les gusta tienen infinitivos. Todos, casi todos. A ver, otra. ¿Quién más para ponerle su 20? Xiomara ya. Junior. Diego. Neil. Yo lo estaba diciendo hace rato. A ver, te escuchamos, te escuchamos. Es la de Detente de Mike Paya. Detente de Mayo, a ver, empieza. Ajá. A ver, Ya, que te fuiste mujer y planeas volver, te quería preguntar si me puedes traer un te quiero sincero. Muy bien, preguntar y traer, ¿no? Y 2 infinitivos, muy bien. ¿Quién me cantó? ¿Me cantó? Valeria. Ah, Valeria, muy bien. Bonita voz, Valeria. Yo tengo otra canción. Muy bien, Valeria, muy bien. Excelente canción de May Bahía. Y ahí tiene traer, ¿no? Preguntar, muy bien. A ver, ¿quién más? Danielita, tu canción. Cristian, tu canción. Fabricio. Ronald, tu Miss, yo canción. ya canté, Miss. A ver, los que no han cantado, pues, pongan su 20, los que no. El de Júrame que no quiero nada, el de Entre Nosotros. Ah, ya, ¿cuál es tu nombre? Calderón Roca. Ah, Calderón, Cristian, ya tu 20. Me olvidé poner tu 20. Ya, a ver, los demás, ¿quién más? Junior. Esta de Chapulín. Dice, me levanto muy temprano, ¿no? Para ir con mis hermanos a trabajar. Oh, ¿se acuerdan de Chapulín? Muy bien. Esa canción que dice de la guitarra, ¿no? Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar, quiero tocar la guitarra todo el día, ¿no? También ahí tiene bastantes infinitivos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, ustedes. A ver, más ejemplos. Fabricio, están muy tímidos ustedes, ¿ah? ¿Ya? A ver, Junior, no estamos haciendo concurso de voz, ¿ah? Solamente estamos dando ejemplos para que tengan su 20, pues. Pero con canciones conocidas. A ver, Angeli, Luis, Joseph, tú que eres nuevo, hijito, tienes que tener tu cancionero al lado, ¿ya? Para la próxima clase para que puedas ayudarnos con las canciones. José. Ya, muy bien, se acabó el tiempo. Los dejo entonces, pero la tarea sí me la hacen, ¿ya? Porque ahí les estoy pidiendo varias canciones. Muy bien, chicos, gracias por participar. Espero su tarea el día de hoy en el grupo de tareas, por favor, en el grupo de tareas, ya no al individual, ¿ya? Para poder tener un mayor control de quiénes presentan y quiénes no. Ahí también se les va a estar enviando sus notas, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta antes de retirarnos? Ya saben, enciendan su cámara en todas las clases. Es bueno que ustedes participen. Solo participando aprendemos. No hay otra forma, chicos, de aprender. Y eso se ve en los resultados al final. Los profesores que ven que alumnos participan, están atentos, van a considerar sus notas a los alumnos. Pero si no prenden la cámara, no participan, ¿cómo sabemos que están ahí? Es como si estuviéramos en clases presenciales. Tenemos que verlos. No estaremos en el mismo salón, en el mismo lugar, pero al menos tengo que verlos. Es por eso, no se les pide por incomodarlos. Además, ustedes son ya 4º y 5º, van a salir de promoción, tienen que conocerse. Si no, en el anuario van a decir, ay, él era, no sé quién será. ¿Cómo no van a saber quién es? Tienen que conocerse entre todos ustedes, los de la promoción. ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos a coordinar luego una dinámica de grupo también con Miss Ana, ya les voy a estar informando. Muy bien, chicos, cuídense, gracias por participar, nos vemos. Chao, Miss. Cuídense, chau, chau.